Bienvenidos, querida familia y amigos del canal Libres Pensadores. Nos encontramos hoy en una nueva entrevista con un amigo desde México, un amigo muy querido, que hace tiempo nos conocemos por este medio, por el WhatsApp, y que seguramente lo conocerán algunos si es que siguen su página de Facebook. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a mi amigo Gadi Barrera. ¿Cómo estás, Gadi? Hola Pablo, bien aquí saludándote, toda ¿Cómo tu te llaman? audiencia. ¿Cómo te llaman en Facebook? A ver si te conocen por otro nombre. Pues el nickname es de pensamiento crítico. Pensamiento crítico es el más conocido. Ujú. No sé si algunos recordaban el Jones Waggoner o pensamiento adventismo. O sea que tu nombre se viene de lo que tú trajiste tradicionalmente, de acá, de ahí sacaste el nombre. ¿Por qué le pusiste pensamiento crítico adventismo? Bueno, porque ya sabes que el pensamiento crítico tiene que ver con investigación, interrogación, dudar, para leer más, y de ahí empiezas a la deconstrucción, a la cual nos llevó al punto que estamos ahorita, ¿no? Así que interesante y re profundo. He seguido mucho las publicaciones de Gadi, tiene videos interesantes, también tiene su gente no tan amistosa, pero bueno, él ahí sigue publicando libre, como un libre pensador y también el, en lo que es agnosticismo, como, bueno, eso lo vas a explicar mientras vayamos desarrollando esta entrevista. Así que, bueno, Gadi, yo te conozco, vos me conocés a mí, o por lo menos acá por pantalla hemos hablado, hemos charlado. No nos podemos ver personalmente, pero en algún momento será, si es que vienes a Perú. Y bueno, ¿quién es Gadi Barrera? Cuéntanos de dónde eres, de qué parte de México, qué te dedicas, lo que quieras contarnos. Bueno, mi nombre es Gadi Barrera Domínguez. De hecho, completo es Gadi Surizadai. Los dos son hebreos, son nombres hebreos. Gadi está en números 13-11, son bíblicos. Ya sabes, ¿no? Cuestiones de familia y religiosidad. Gadi fue uno de los dos espías que mandó Moisés a checar la tierra prometida. Y Surizadai, pues ese ya lo conocemos mucho, es un nombre de varón, no es de mujer, porque a veces lo tienen las mujeres, pero es de varón. Recordemos que las mujeres no tenían cabida en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Surizadai tiene que ver con mi roca es el Todopoderoso, Surizadai. Y los dos son hebreos. Yo no soy ni árabe ni musulmán, aunque me han dicho que vengo de por allá. Me parece Bin Laden. Este, ándale. Los dos son hebreos, son bíblicos. Pues esto viene porque desde que nací he estado en el adventismo y pues ya tenemos una gran trayectoria para saber de qué hablamos a la perfección, ¿no? Cuando nos referimos al adventismo exclusivamente. Estudié medicina, soy de México, estudié medicina en Puebla y hice la especialidad de anestesiología. Anestesiología. Eh, Anestesiología. Me encanta la divulgación de artículos, en este caso, tanto médicos, terapia intensiva me encanta. La pandemia para mí fue una oportunidad de crecimiento tremenda en cuanto a investigación. Y las ciencias bíblicas son las dos cosas que me apasionan. Me encanta la investigación y la divulgación académica. Excelente. O sea que sos una persona investigadora, digamos, autodidacta también. Claro, al inicio no tanto, pero conforme va transcurriendo el tiempo, te das El cuenta que proceso. no puedes decir el proceso, no puedo decir cualquier cosa sin tener la evidencia, ¿no? Y pues tengo que leer, aunque a veces es un poquito difícil a apartar tiempo para investigar. Así es, correcto. Gracias, Gadi. Y Gadi, mira, yo he visto que tú, como yo, vamos a decirlo, somos ex-adventistas, lo vamos a decir. Y bueno, y te pregunto, Gadi, ¿por qué en tus redes sociales llegaste a ese punto de compartir lo que vas investigando y vas aprendiendo en tu proceso a pesar de que te ataquen y que te manden al infierno y todas las cosas? Mm, Yo creo que una de las cosas que te llevan a cuestionarte es que realmente quieres una experiencia real, quieres una experiencia viva o estás buscando respuestas en ese ambiente espiritual.
quieres llamarlo, o religioso, en donde entregas realmente tu corazón, tu pensamiento y quieres saber la verdad. Y eso me llevó a investigar, a buscar, a cuestionar. A veces la teología hace mil malabares para explicar algo y a lo que no sabe explicar le dice, es que son decisiones de Dios o es un misterio y te deja con muchas interrogantes en la cabeza. Y entonces empiezas a perder el miedo para investigar y empiezas a leer y a saber y ampliar tu visión y dices, wow, esto es súper interesante. Yo veía todo cerrado y ahora cuando investigas es un campo tan amplio que empiezas a deconstruir y dices, sabes que esto hay que compartirlo, hay que compartirlo y lo que me he dado cuenta también en las redes sociales es que muchas veces por cuestión de la religión desinforman por apoyar creencias o doctrinas y no tengo problemas con la doctrina, pero decir que la Biblia dice eso, pues yo creo que sí hay que atacar esa desinformación. Igual que en cuestión de medicina, o sea, de ambos lados, que son las cosas que trabajo o me apasionan, estoy igual contra la desinformación, tanto médica como en ciencias bíblicas. Interesante y muy profundo también tu respuesta, gracias. Veo que realmente yo que veo tus publicaciones, lo noto, te informas demasiado y no das acertado a nada sin tener la evidencia. ¿Cómo llegaste a ese proceso? Contame un poco cómo fue tu paso por el adventismo y cuando llegaste a la religión en general hacia lo que es lo que sos hoy. O sea, te consideras hoy como un agnóstico, ¿no? Bueno, ahí sí habría que aclarar esas dos palabras, ¿no? Una es el agnosticismo Ujú. y la otra sería el ateísmo. Muchos dicen que del agnosticismo al ateísmo hay realmente solo un paso, ¿no? Realmente el agnosticismo es aquellos que sacando conclusiones con suficiente evidencia y sin ella se llega a la decisión o a la conclusión de decir que no hay suficiente evidencia para demostrar que hay un Dios, ni tampoco hay suficiente evidencia para negar la existencia de Dios. O sea, el agnosticismo no afirma ni niega la existencia de un Dios, pero es más grande que lo que dibuja la Biblia, por así decirlo, ¿no? Ese es el agnóstico. Podría decirse que yo soy agnóstico en ese aspecto en la vida real, pero en cuestión bíblica soy ateo del Dios de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, por las cuestiones que ya mencionamos de deconstrucción, que no puedes volver atrás y volver a creer lo que te construyes. Entonces, eso me llevó a compartir, a preguntarme más y también a darme apertura a escuchar a otras personas que también me puedan enseñar sobre el tema, porque también si yo me cierro, me voy a quedar estancado, ¿no? Soy adventista de tercera generación. Mi abuelo, mi padre y yo somos, bueno, y adventista, desde cuna, ya sabes, ¿no? Los jardín de niños, primaria, infantes, conquistadores, aventureros, conquistadores, guías mayores, los camporís, estuve empapado, estuve empapado. De allí crecí, me metí mucho en la religiosidad por querer experimentar esa vivencia. Y hubo momentos en que sí la viví, sí la experimenté. Al final de cuentas te das la sensación de que solo son cuestiones psicológicas que te animan, pero al final de cuentas necesitas otra vez reconectarte o estarte, ¿cómo sería? Llenando de dopamina a través de pensamientos bonitos el cerebro para poder otra vez sentirte bien y sentirte bien en la religión. Entonces, eso me llevó a sentir las ganas de algo más profundo y terminé estudiando en la teología de la última generación, que es el mensaje de 1888, de John Waggoner, Elena de White, el derramamiento del Espíritu Santo, vivir sin pecar, el carácter de Cristo, todo ese tipo de cosas lo tengo tan grabado y tan vivido eh, que más me metí y más me metí a ese tipo de fundamentalismo y me llevó hasta donde estoy. Me llevó a preguntarme cosas que jamás me respondió y que yo tuve que contestar a través de otros muchos libros más allá de la Biblia y de historia y evidencia científica, filología, eh, papirología, todo lo que no sea teología. Y todo eso me llevó a abrirme más el pensamiento y a darme cuenta de que yo estaba totalmente
desconectado del mundo por vivir mi fantasía teológica, por así decirlo. Entonces, todo esto me llevó a una deconstrucción, me dolió mucho, me dolió mucho y tú conoces esto de deconstruirte literalmente, lo que no entienden ellos es que mueres y naces de nuevo. Y no cualquiera tiene el valor de hacer esto. Y no cualquiera tiene el valor de construir. Se quieren quedar en la comodidad de las creencias. O sea, al día de hoy tengo pocas creencias de las que pude haber tenido. También tuve mi momento de fundamentalista, como también tú has conocido. Y sí, es algo que duele, duele muchísimo, incluso hasta te llega a deprimir. Y bueno, con respecto a eso, ¿cómo fue tu experiencia entonces, Gadi, dentro de la religión y cuando saliste? ¿Y cómo afectó esto en tu familia o en tus relaciones interpersonales, como se podría decir? Claro, dentro de la religión, cuando eres joven, pues lo ves como unas limitaciones, ¿no? No te dejan vivir. Ya cuando creces, tienes hijos, esposa, ya empiezas a querer sentarte, empiezas a entender varias cosas, pero se te quedan preguntas o interrogantes en la cabeza que ni la misma Biblia te contesta, ni la misma teología. De ahí, pues descubres que la iglesia te lastima, los pastores, los hermanos, todo el mundo te lastima y dices, ok, me voy a quedar con Cristo nada más. Punto. Mi relación con Él, yo voy a la iglesia por eso. Pero pasa el tiempo y siguen las interrogantes y ni eso te contesta esas interrogantes, esas inquietudes de la vida. Y al contrario, la, la, la actitud de ellos, cuando tú estás interrogando, te confirma que ellos no son lo que quieren ser. Y en ti nace algo nuevo que dices, yo no quiero ser de esta parte de persona, yo quiero ser una persona diferente. Es por eso que te lleva a investigar más. Obviamente te tachan, te, te tachan de apóstata, te dicen que eres el hijo del diablo, que estás manipulado, que no ves, que estás ciego, tantas cosas que realmente, fíjate que he encontrado más apoyo en la gente de afuera de la iglesia adventista que en la gente de adentro. Hasta el momento, desde que tengo conocimiento de razón, si acaso un pastor me ha visitado cuando era joven, jamás me volvieron a visitar, jamás volvieron a orar, jamás. Entonces, todas estas cosas te lastiman y a pesar de que me lastimaban como iglesia, nunca tuve algo contra Dios, ni contra Cristo, ni contra Jesús. Nunca. Siempre fue la iglesia. Entonces fue lo que me animó a centrarme más en mi experiencia religiosa con Dios y con Jesús nada más, ¿no? Y ya viene la deconstrucción, pero el adventismo le agradezco que me enseñó un poquito a pensar y me enseñó a confrontar y a revelarme en ese aspecto para poder crecer e investigar. Eso sí, eso es lo único que agradezco. De lo demás de la cuestión religiosa, no te puedo dar muchos aspectos positivos porque no me los demostraron. Todo lo hablan, pero en la práctica no es real, no es real. Entonces sí deja mucho que desear el adventismo del séptimo día. Muchísimo. Hipocresía total, duro, pero es así. Y luego que Sí, saliste, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo fue tu experiencia cuando saliste? Yo sé que fue mira, duro, fue difícil, pero puedes resumirlo, no te preocupes. dijiste hipocresía total y sí estoy de acuerdo contigo y cuando tienes la experiencia empiezas con uno mismo, porque dice, chin, yo soy parte de ese problema, yo soy parte de la hipocresía. Y es cuando decides, ¿sabes qué? Ya no quiero ser ese problema. Y tienes miedo porque quieres salir, quieres investigar, pero aparentemente te vas a apartar de Dios y el diablo te va a dominar y cosas así, pero realmente te amplía el conocimiento, te amplía la visión, te da una tranquilidad, Pablo, te da una tranquilidad de verdad que te quitas de la mente eso de que hay un enemigo que quiere hacerme caer y Dios quiere hacerme y los ángeles están viendo y un conflicto. No, no, es una tranquilidad. No, nunca encontré ni siquiera en el adventismo, aunque viví la experiencia más bonita, en el fundamentalismo, nunca encontré tanta tranquilidad como la que me dieron las ciencias bíblicas y el estudiar y el conocer otros tipos de opiniones, otro tipo de vida. Es totalmente humano, es humano, te hace más humano, te hace amar realmente a las personas y a tolerar, aunque a veces son muy difíciles de tolerar, ¿no? Sí, en algunos casos.
Pero sí, sí te entiendo lo que vas. Y es hermoso saber de que de alguna manera te sientes libre de cargas, que estuviste por mucho tiempo dentro de la religión con cargas, ¿no es cierto? Yo también la he estado. Y podemos decirlo entre comillas que el ser agnóstico te da descanso, ¿no es cierto? Sí, sí. Siempre va a haber interrogantes. Yo creo que ni toda la vida nos alcanzará para descubrir todas las verdades, la ciencia que puede haber, pero es bonito indagar, cuestionar y tratar de contestar con sentido lógico, ¿no? Hay cosas que probablemente existan, ya lo habíamos hablado, probablemente no, pero no tenemos ni la evidencia en contra ni la evidencia a favor. Entonces, no encuentro un sentido en discutir esas cosas con personas que realmente podemos compartir como humanos lo que realmente vivimos, como esta Ujú. experiencia que hemos tenido tú y yo y otros conocidos de dejar lo que son creencias e irnos a través de conocimiento, porque no es una rebeldía nada más, es conocimiento y evidencia y crecer como seres humanos. Y la mayor evidencia es que estamos compartiendo tú y yo en este momento, y los que nos van a oír y con los que hemos estado en el WhatsApp. Eso es lo hermoso de esto, ¿no? Claro, eso es lo hermoso de ser un libre pensador, ¿no? De no tener impuesto un dogma, o a pesar que a uno le quede una creencia, ¿no es cierto? Pero no imponer, ¿no? Sino compartir, dialogar, como dijiste, en un diálogo ameno y amistoso, ¿no? Y es Claro. algo que no se puede conseguir dentro de una religión, de una denominación, porque es un pensamiento sectario y es algo que hay que decirlo porque es cierto, es real. Y incluso me sorprende el hecho de que tú también no solamente en el área de lo que es la academia bíblica, sino también en la medicina, cuando tú descubres algo que es erróneo, tú buscas lo que realmente es correcto y hasta no encontrarlo no descansas, digamos. Y que también puedes refutar a la propia medicina, aunque porque tú eres médico, ¿no? Por esa razón. Y es que el dogma o el pensamiento dogmático Está en todo. religioso, fanatismo yo le daría, está en todo, está del lado médico, te puedo decir que hay compañeros que lo que me enseñaron, lo que aprendí y ya, eso me funciona. Pero cuando empiezas a ver que hay cosas mejor para el paciente y que lo que estás llevando en la práctica está mal o está ya atrasado, es cuando empiezas a tener problemas. Y como mucha gente no lee, ese es el problema, que mucha gente no lee e investiga, se queda con lo que tiene, entonces empiezan a pensar dogmáticamente que ellos están en lo correcto y el errado es uno, o que está loco uno. Entonces he tenido el mismo problema tanto en medicina como en ciencias bíblicas respecto a la Biblia, pero me siento tranquilo y me gusta tener los haters, me hacen Es- bien porque Te hacen bien. me ponen atención, o sea, quiere decir que me están viendo, me están poniendo atención, soy alguien para ellos, entonces les agradezco, haters, o sea, un abrazo donde quiera que estén, es muy chido conocerlos. Bueno, bueno, en algunas no, cosas a mí me hacen rabiar, pero soy humano, ¿no? Pero a veces me dan Sí, risa y a veces me alegran el día algunos comentarios que me dejan porque uno ahí venía con algún problema y lee eso y le da risa y bueno, yo le arreglo el día. Como una vez sí, que lo vi al doctor Núñez, ¿viste? Que dijo, hoy realmente me han hecho reír y me alegró el día. Dijo quien le había comentado. Y yo me reí también con él. Pero es bueno eso, ¿no? Y bueno, cuando comenzaste este proceso de construir, para volver a construir, ¿cómo definirías tú de construcción en algunas palabras cortas? pues es darte cuenta de la realidad, pero con evidencia, eh, investigando, leyendo y pues hay que separar, hay que aprender a separar lo real de lo teológico, de lo bíblico. Es lo que me costó mucho realmente porque yo estaba muy fundamentado en la Biblia, muy fundamentado en la teología de la última generación y me costó mucho trabajo aprender a separar lo teológico de lo histórico en la cuestión de la Biblia. Entonces, los relatos teológicos tienen un propósito que ya hemos visto para un pueblo que va creciendo y llamándose Israel, pero ya en nuestra vida práctica descubres que la Biblia no fue escrita para nuestro tiempo y que como tú bien más adelante vas a decir y vas a preguntar, la Biblia no es la palabra de Dios para nuestro tiempo. Entonces es cuando hay muchas interrogantes y no te contestan la misma Biblia,
y te das cuenta que la religión las manipula para apoyar sus creencias doctrinales. Eso es algo que nunca he estado de acuerdo porque es información. Decir algo que no dice la Biblia para apoyar mi creencia doctrinal, como en el homosexualismo, que Dios abomina al homosexual porque Levítico lo dice, la carne de cerdo, el Shabbat, cosas que realmente no dice la Biblia para apoyar creencias doctrinales, en este caso adventistas, y hacerlas dogma y separarlas a las personas, porque fuera de todo contexto religioso, seguimos siendo personas, seguimos siendo de la misma sangre, seguimos teniendo las mismas neuronas, seguimos siendo hermanos, quieras o no quieras. Y eso es lo que no entiende el fundamentalismo, en este caso el adventismo. Somos Entonces, una raza, humanos, ¿cómo disciplina? ¿Sí? pero no Sí, sí, somos somos una animales, aunque raza. a veces nos comportamos como animales agresivos y que no tienen compasión y demás, no significa que somos animales, porque nosotros tenemos raciocinio, razonamos y sobre todo hay algo que yo llegué a comprender, aunque a veces cuesta verlo en muchas personas, que somos luz, o sea, digamos que estamos compuestos de una energía que es positiva, pero que muy poca gente lo sabe descubrir o lo manifiesta. No sé cómo lo ves tú eso. Bueno, es que físicamente sí somos luz, o sea, la radiación que nos emite el sol, nosotros la tenemos y el calor produce energía, o sea, sí somos energía. Tal vez yo lo digo en el sentido científico, no en el sentido de espiritualidad, sino en el sentido científico, sí somos energía y desprendemos energía. Tú te pones unos lentes infrarrojo y nos vas a ver desprendiendo energía, y eso es real. Sí, exacto. Siguiente. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y si no lo crees, ¿por qué no lo crees? Bueno, como todo empieza con una deconstrucción, realmente no recuerdo quién fue el que dijo que era la palabra de Dios por primera vez en la historia respecto a la Biblia, o si fue en Jeremías, pero no siempre fue vista así la Biblia como la palabra de Dios. Ni siquiera el Antiguo Testamento fue vista como la palabra de Dios. Es un sentido que se le da en el cristianismo para tratar de decir que nos basamos en la sola escritura. Y ese es otro tema que se ha malinterpretado y mal usado en las cuestiones de Martín Lutero, ¿no? Entonces creo que estas terminaciones de sola escritura, la palabra de Dios, han sido malinterpretadas y mal usadas, vuelvo a lo mismo, para apoyar ciertas creencias teológicas actuales, porque no es lo mismo la teología actual que la teología del primer siglo, mucho menos que la teología judía del 400 antes de Cristo, ¿no? Del 600 antes de Cristo. Entonces todo tiene una evolución y toda esta evolución nos lleva a preguntarnos o a darnos cuenta realmente cómo vivían ellos. Ni siquiera puedo criticarlos ni juzgarlos, sino darme cuenta en qué creían, por qué lo creían y qué esperanza les daba para ese momento. Yo puedo sacar lecciones de ahí para mi vida, claro, pero para eso no fue hecha la Biblia. Esa es mi interpretación. Y si lo quiero armar teológicamente, está bien, no tengo ningún problema. Pero decir que eso dice la Biblia, eso es lo que yo digo que dice la Biblia porque el Espíritu tal me dijo, no tiene sentido. De hecho, yo creo que se le quita el sentido de la Biblia para adaptarlo a mi teología. Se le quita lo bonito de la Biblia que nos dice cómo vivían, cómo creían, cómo era en esa época para adaptarlo a mi pensamiento teológico. Y es faltarle a la misma Biblia, ¿no? ¿Y por qué Y razón? sí, ha sido un Sí, proceso duro, así. Pablo, porque No, no, sigue, sigue, continúa. te duele, duele quedarte sin tus creencias, porque hasta cierto punto las creencias te dan tu identidad. Entonces, quedarte sin tu identidad, o sea, psicológicamente te tumba, te deja realmente que mundo. Sí te tumba, te mata literalmente en el aspecto interior y pues la vida sigue y a nacer de nuevo y a empezar a construir, después de construir, empezar a construir. Eh,
claro, ahora con evidencia, ahora con estudios, ahora con investigación y compartiendo con amigos como tú. Así es, gracias. Gracias por tu amistad, por tu cariño y también por contar un poco, resumida la experiencia, ¿no? Y, y es algo que mucha gente, yo no tampoco recuerdo quién fue en la Biblia que dijo que la Biblia es la palabra. Yo no recuerdo un versículo que diga la Biblia, sino dice, lámpara es a mis pies tu palabra, pero en realidad es una metáfora de lo que estaban hablando el salmista refiriéndose a la voz de lo que llamamos Dios, ¿no? Entonces es algo más profundo que eso y no es algo tan del siglo XXI. Yo, en realidad, si queremos, no sé si creo que alguna vez te viste un video que hablé sobre la palabra de Dios que no es la Biblia, argumentaba yo de que en la historia del cristianismo, específicamente el popular o el catolicismo, fue el catolicismo el que patentó de que la Biblia es la palabra infalible e irrefutable y que luego, con el correr del tiempo, el protestantismo lo adoptó, creyendo que venía del Espíritu Santo. Entonces, ¿te das cuenta? Es toda una amalgama. Uy, disculpa. ¿Se sintió el ruido? No. Es una amalgama de creencias de otros pueblos, de creencias de otra denominación y a la otra denominación. O sea, en realidad el cristianismo es una amalgama de muchas cosas. Y en lo personal pienso que, en mi punto de vista, ¿no? Que ese cristianismo o de lo que enseñaba Jesús no tiene nada que ver con el cristianismo de hoy. No tiene nada que ver. Ni con el bautismo, ni con el tener que aceptar a Jesús, ni con un montón de cosas que le imponen la gente para ser cristiano. Bien, entonces con respecto a eso. Y con respecto a lo que Claro, dices que la Biblia no es infalible porque hay muchas contradicciones, hay errores de traducción, hay horrores de traducción y un montón de cosas que nos quedaríamos hablando acá por horas. Pero sí, entiendo todo yo lo que creo vas. que, yo creo que Pablo, la gente que todavía está en la religión o en el adventismo, en nuestro caso, no comprende lo que hemos experimentado, no comprende lo Claro, que nos dolió y lo que sufrimos al deconstruir y al construir nuevamente todo esto. Ellos piensan que solo lo hacemos por rebeldía. Ellos no toman en cuenta que los argumentos que ellos nos dicen ya los sabemos de memoria. Ellos piensan que no podemos hablar de las escrituras porque solamente los inspirados por el Espíritu Santo son los capaces de hacerlo. Es una falacia de la gente selecta, ¿no? Pero no es cierto. Sabemos que podemos hablar del mensaje del 88, del Espíritu de Cristo, en el carácter del ser humano y no dejar de pecar hasta que Cristo venga cuando abandone el santuario celestial y se pongan sus vestiduras regales y todo lo que ya sabemos. Pero de eso a la realidad de la vida no es compatible, hay un abismo de diferencia, Pablo. claro. Y eso es lo que ellos no han vivido. Ellos no han sufrido esto que hemos pasado, donde te quedas precisamente sin nada, literalmente de construir te deja sin el Dios del Antiguo Testamento, y muchos seguimos y llegamos hasta la deconstrucción del Nuevo Testamento y más sorpresas, y te quedas sin una deconstrucción. Ahora, eso no quiere decir que vas a vivir como quieras y tomar y fumar y echar, no, te hace reflexionar y decir, quiero ser una persona que me supere a mí mismo. Vamos a hablarlo en Y términos religiosos. Eso no significa que vas a salir a pecar sin rienda suelta y empaparte de lo que se dé la gana y si te para ellos, casaste, sí, ser adúltero y si no te casaste, ser un fornicario y bueno, pero eso no es eso. No tiene claro, nada que ver. ¿Qué me pero decías? para ellos sí, para ellos sí, para ellos sí, para ese pensamiento sí. Lamentablemente. Pregunta dura y una bomba para muchos, incluso como yo, bueno, ya lo sé más o menos tu pensamiento, pero para la audiencia. Gadi, ¿quién es Jesús o Jesucristo para ti hoy? Bueno, está buena esa pregunta. Eh, Antes de contestar, vamos a volver al punto de que la deconstrucción de las creencias te llevan a continuar deconstruyendo hasta donde tú quieras, hasta donde uno decida también. Uno puede quedarse de construir el Antiguo Testamento y quedarse con Jesús. Es aceptable y es cada quien. Pero habemos personas que sí queremos saber más,
si realmente queremos ir más hasta las últimas consecuencias y te aventuras. Y cuando te quitan, lo único que tienes, como en mi caso, que me quedé sin el Antiguo Testamento, te quedas con ese Jesús, con ese Dios, y lo deconstruyes a través de la ciencia, la evidencia, las ciencias bíblicas, te quedas sin nada, Pablo, te quedas sin nada. Y es muy difícil, y yo creo que la mayoría de los religiosos es a lo que tienen miedo, quedarse sin nada, sin Dios y sin Jesús. Es muy difícil asimilarlo, aceptarlo, morir y crecer. Entonces, podría decirte que al final de todo esto, de toda esta experiencia, Jesús para mí fue un hombre histórico, un judío ejemplar, que puedo sacar muchos aprendizajes de él siendo judío, sin mezclarlo con el Jesús que ha evolucionado en el cristianismo o el Jesucristo o el Cristo divinizado, que ya es un pensamiento teológico que lo conocemos comúnmente. Entonces, sí he aprendido a separar el Cristo divinizado al Jesús judío o al Jesús histórico. Entonces, el Jesús histórico sí hay evidencia bíblica y extrabíblica de que existió. Pero el Jesús divinizado, y aquí te va algo importante, es una construcción cristiana. Y digo una construcción cristiana porque los mismos cristianos, en este caso el adventismo, se han encargado de demostrarnos que ese carácter no existe, Ujú, que esa falacia de amor de Jesús no existe en sus vidas. Eso es un golpe para ellos porque su mismo Jesús les dice, el testigo fiel, no te das cuenta que eres ciego, pobre, desnudo y eres miserable, pero ellos creen que tienen la verdad. Eso es lo que me pone en conclusión evidencia que ese Jesús no existe. Entonces ujú. sí te podría hablar de un Jesús histórico y un Jesús judío. Y el Jesús histórico para mí tiene muchos ejemplos. Puedo aprender de, claro que sí, y muchas cosas para mi vida pueden ser sacadas de su vida también, ¿no? ¿Qué opinas de las enseñanzas de Jesús? ¿Son buenas? ¿Ayudan a la humanidad? ¿No ayudan? ¿Son mitos? Un montón de cosas. Siempre he dicho que el problema no es la Biblia, ni siquiera a veces la religión ni las doctrinas, sino la mente humana, la mente que quiere imponer su interpretación eh, a su teología. Y si no lo haces como ellos piensan o como ellos quieren, estás tú mal y ellos están bien. Entonces, el problema no es la mente. Hay muchas enseñanzas de Jesús que históricamente no vienen en la Biblia originalmente, como la de la mujer iba a ser apedreada, ¿te acuerdas? Sí, La, eh, Se llama la pericopa adulterae. Esa no sí, viene en los evangelios, fue anexada, pero tiene una lección bonita, muy tiene bonita una la lección lección que tiene, pero es un hermosa. agregado. Sí, 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 a lo que voy es que sí puedes sacar temas y sí puedes sacar lecciones, y para eso fue la Biblia, pero ellos lo ven como algo que estás en contra, que no es real y que tú estás tirando la basura a la Biblia. No, no, no. La Biblia nos puede enseñar mucho. Jesús, aún el Jesús y los relatos anexados nos enseñan muchas lecciones. Sí podemos hablar de enseñanzas de Jesús. Algunas judías, algunas no judías en el Jesús cristiano, pero tienen enseñanzas reales. ¿Que lo haya visto en el cristianismo actual? No. En ningún pastor lo he visto, Pablo. En ningún pastor, en ningún hermano. No conozco a Jesús a través del carácter de ningún cristiano adventista, la verdad. Lo conociste más que nada, según lo que hemos hablado, en no adventistas y no cristianos. O ¿Sí? en, voy a decir la palabra, en herejes y apóstatas. Sí, sí, porque tú sabes que hasta cierto punto el Jesús, deconstruido o no, fue eh, una persona que movió masas y que para muchos fue hereje, para muchos fue lo contrario a lo que el judaísmo de esa época era, entre todas las sectas que se trataban, ¿no? Pero sí, fue un pensador. Digamos que en ese punto Jesús, judío, sí fue un pensador. Un libre pensador. Y que también sus discípulos los llamó a hacer eso, ¿no? Porque en cierta manera ellos estaban hartos, no ellos no, él estaba harto de su sistema, digamos, de la manipulación del sistema.
Y muy profundo tu perspectiva sobre Jesús y muy respetable también, porque he escuchado a algunas personas que deconstruyen a Jesús, pero que ya después dicen un montón de cosas que son muy hirientes. Y yo me gusta que tú no tengas ese tipo de Mm. pensamiento, que no hayas llegado a ese punto, ¿no? Eh, Me- Sí, me- sí, sí, son cuestiones de vivencia porque pues mi familia todavía sigue siendo adventista y tengo que convivir cuando los veo. Y mi punto no es jamás que dejen la religión. De hecho, he llegado a la conclusión de una manera madura en que si mis hijas quieren practicar el hinduismo, lo pueden hacer. Si quieren practicar el cristianismo o el adventismo, seguirlo, lo pueden seguir. Si quieren practicar alguna otra religión, lo pueden hacer. Yo no tengo nada en contra de ellas, pero sí me interesa enseñarles a que ocupen sus neuronas y su cerebro para siempre preguntarse, cuestionarse y no quedarse nada más con lo que les dicen. y con respecto a eso que me decías de tus hijas, y es muy valorable también porque querés criarlas de una manera no dogmática, o si ya son grandes, no sé qué edad tienen tus hijas. Sí, ya están grandes. Las niñas tienen 17 y 13, 12 años. Pues ya tienen el adventismo, ya se los inculqué desde chiquitos, ¿no? Pero fíjate que al hablarles son muy abiertas, son muy abiertas y yo sé que el mismo adventismo les va a dar la respuesta conforme se comporten con sus inquietudes, Ujú. porque ya sabemos el comportamiento y el pensar del adventismo, entonces es solo dejar que ellas decidan, que ellas escojan, y no es que esté mal o que esté bien, son decisiones que para muchas personas les ayudan pero para otras sí les perjudican porque el aceite hater es, habla mucho de ti como persona, ¿no? Sí, exactamente. Y con respecto a lo que comentabas de Jesús, puede ser para muchas personas que como yo, que aún consideran al Jesús del Nuevo Testamento, al principio puede ser chocante, y yo reconozco que lo fue al principio, pero de alguna manera fuimos evolucionando el pensamiento, hemos aprendido a tolerar y hemos valorado más la amistad que otras cosas, ¿no? Hemos valorado más la amistad que la creencia, hemos valorado más los lazos de amistad que eso. Y eso es algo que yo los invito también a mis queridos amigos de la comunidad, y que si van a dejar comentarios para Gadi, que sean con respeto. Ya les he dicho que cuando ya los insulten, etiqueten al invitado, los voy a eliminar y eso ya lo saben. Pero sí es valorable lo que nuestro amigo nos dice con respecto a Jesús, y lo que interesa también es que no solamente es el hecho que desconstruimos de Jesucristo, ya no sirve nada lo que dijo, no. Tiene peso muchas cosas que él ha dicho y puede aplicarse en nuestra vida, incluso muchas enseñanzas del Sermón de la Montaña se pueden aplicar a nosotros hoy. Gandhi, por ejemplo, siguió las enseñanzas de Jesús y él no era cristiano. Y lo interesante de él que dijo que él no se hizo cristiano por los cristianos. ¿Te acuerdas? Ya, Me gusta tu Cristo, pero no tu cristianos. claro, claro, es que ese siempre ha sido el punto y ojalá lo entendieran alguna vez y se va a ir feo, pero a veces es bueno desear que les vaya mal, no porque les vaya mal, sino en el aspecto de que en las circunstancias adversas pueden reflexionar, pensar y crecer. Siempre la adversidad te va a hacer crecer. Y ellos aún no han salido de su zona de confort, aún tienen ese pensamiento que los limita, que no los deja pensar por ellos mismos y que no son libres pensadores precisamente. Uh -huh. Es un Entonces, proceso que se tiene que llegar con decisión. Hay que elegirlo. Si no eliges serlo, vas a seguir siendo dogmático. Vas a lastimar a muchas personas y te vas a lastimar a ti mismo. Y lo digo por experiencia, y Gadi lo puede decir también por experiencia. claro, porque aún en ciencias bíblicas puedo portarme tan arrogante y dogmático que nadie tiene la razón más que yo. Y las publicaciones no me están dando la razón, las publicaciones son para que comenten, para que reflexionen. Yo no estoy diciendo una verdad absoluta. Cada quien tiene que llegar a su verdad, pero las publicaciones, el propósito es que reflexionen, que piensen, que analicen y que vivan y no desperdicien su vida en cosas que no valen la pena. Exactamente, amigo. Y
Y bueno, con respecto a todo lo que estamos hablando, para terminar ya, ¿qué consejo le darías a una persona que ha salido de una denominación o que fue expulsado de la misma? No en tu caso porque tú desististe, pero ¿qué le dirías con respecto a su estado de ánimo, a su vida en sí o todo lo que ha deconstruido y está en una crisis? ¿Qué le aconsejarías o qué le sugerirías, Eh, mejor dicho? Mira, lo que puedo decirte es que no se preocupe, pero en la realidad nadie va a entender tu experiencia más que tú. Cuando la cruzas, el que te digan que le eches ganas, que todo va a estar bien, muchas veces no tiene sentido porque el que está viviendo el momento y la experiencia eres tú. Y lo que le diría es, vívelo, vívelo. Sí, te va a lastimar, te va a doler, disfruta aún el dolor, disfrútalo, deconstruye, crece, eh, busca. El ser humano tiene algo de heroico que es no rendirse. Entonces, a veces si quieren buscar en otra religión, adelante. Sabemos que nadie tiene la verdad absoluta. Si quieren consejos, aquí estamos. Tenemos el grupo contigo. Podemos apoyarnos en este aspecto y decirles pues que no están solos en este proceso, que cuando realmente estás adentro te duele hasta el alma porque te dejan sin nada. Y eso no lo piensan ellos, eso no lo toman en cuenta en ellos. Eh, pero sí estamos abiertos para ese tipo de apoyo, no para dogmatizar y decir que ya no crean en eso, no, 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 para entenderlos, porque hemos pasado por ese proceso, entonces hasta cierta forma podemos entenderlos, pero que no se preocupen, la vida no acaba allí, al contrario, muchas veces esto sirve de bendición para seguir creciendo en este aspecto teológico. A veces es mejor que te saquen y te ahorras un chorro de cosas, ¿no? Así es, muchas gracias Gadi, gracias por tu tiempo, gracias por venir al canal Libres Pensadores y gracias también a ti que te has quedado con nosotros en esta entrevista interesante con Gadi Barrera de México. Si algún momento tú te sientes así como se ha sentido Gadi o me he sentido yo, ya tienes en cuenta eso y sepas que no estás solo, que somos varios los que hemos salido o que nos han echado y estamos deconstruyendo y viviendo nuestra experiencia de vida humana y que de alguna u otra manera siempre vamos a estar alguna persona para apoyarnos y para alentarnos y seguir adelante. Recordar que todos somos humanos, nos equivocamos, vale equivocarse y también vale reconocer cuando uno se equivoca e ir creciendo y ser una persona libre pensadora. Gracias a todos los que están por ahí, a los que están viendo este video, que pueden apoyarlos con un like y se suscriban al canal si este contenido les de utilidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos, Gadi, no va a ser la última vez que vas a venir al canal, así que prepárate para alguna vez que podamos conversar o dialogar algo chévere juntos. Así que, sin más preámbulos, nos vemos, queridos amigos. Recuerden, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Nos vemos. Chao, chao.